La Plaza de Armas de Linares esconde cientos de secretos, como fue fundada hace más de 200 años. Guarda un pasado repleto de secretos y todo esto lleno de marcas históricas, sobre todo en el dinamismo típico de una ciudad, donde lo viejo tiende a convivir con lo nuevo. Las leyendas de hace siglos siguen viviendo y latiendo al ritmo del pulso de este céntrico lugar. Si hablamos de esta plaza, hablamos de misterio, y quizás el misterio más popular tenga que ver con un sacerdote que hace más de 200 años habría sellado el destino de esta ciudad para siempre. La séptima leyenda. La maldición del cura Somoza. Se dice que muchas veces lo humano va de la mano con lo sobrenatural y que la existencia puede ser tan contradictoria como la vida misma. Sino, ¿cómo se explica que algo que fue pensado para traer bendiciones y bienestar a nuestra ciudad haya tenido como resultado final una maldición que acompaña a los linarenses hasta el día de hoy? Nos remontamos a principios de 1800. Algunos precisan que fue en noviembre de 1804. Otros, en cambio, aseguran que fue en el invierno de 1808. Cualquiera sea,
marca el día en que llegó a Linares, en su caballo, un sacerdote español llamado José Antonio Somoza. Venía con la misión de cuidar el rebaño de Dios y de reclutar nuevas almas para el cielo. En esos años, las ideas de independencia estaban en pleno apogeo. De hecho, la primera batalla se libró muy cerca de acá, en la histórica y hermosa comuna de Yerbas Buenas. En medio de toda esa tensión, las páginas más oscuras de Linares se empezarían a escribir. José Antonio Somoza, o el cura Somoza como todos lo conocemos, era la principal autoridad religiosa en nuestra comuna. Sin embargo, al pasar el tiempo, las relaciones con la comunidad se fueron deteriorando, poniéndose cada vez más tensa hasta el punto de romperse. Muchos aseguran que como el cura tenía un origen español, por eso apoyaba las ideas afines a la corona. Se dice que apoyaba y que no solo eso, sino que en las misas, en medio de los sermones, aprovechaba para adoctrinar el pueblo y reprendía duramente a la gente, diciéndole que las ideas, que abandonaran esas ideas independentistas, porque eran una herejía según él. Porque al ir en contra del rey, se iba, por lo tanto, en contra del mismísimo Dios. Las relaciones con el pueblo iban cada vez más en tensión. La gente no estaba de acuerdo con que el cura exhibiera sus ideas en las misas y tampoco estaban de acuerdo con la severidad de sus sermones, que incluso en momentos caían hasta en las descalificaciones. Sin embargo, pese a todos estos conflictos, el cura Somoza seguía haciendo su trabajo, evangelizando en los campos, visitando enfermos, etc. Hasta que un día llegó a trabajar a la parroquia una joven y hermosa mujer llamada Amanda Ovalle. Era hija de una de las familias fundadoras de aquí de Linares. Era muy trabajadora y muy dedicada, lo que ponía muy contento al cura, que necesitaba ayuda en las labores de la parroquia. Ella se preocupaba de todo lo administrativo: matrimonios, defunciones, bautizos, confirmaciones, etc. Mientras él seguía evangelizando en los campos, ayudando a cultivar, a cosechar y entregando la palabra de Dios. Así es que, poco a poco, Amanda se fue transformando en alguien imprescindible para el cura, cultivándose así cierta afinidad que levantó suspicacias en la gente del pueblo. Además, veían actitudes impropias en la pareja. Por ejemplo, salían muy tarde de la parroquia en la noche, a una hora en que una joven de familia bien no debía andar en la calle. Además de risas cómplices, largas conversaciones en largos paseos por la ciudad. Así es que, poco a poco, estas habladurías fueron subiendo de tono hasta convertirse en un hostigamiento permanente para que el cura se fuera de la parroquia. Muchos dicen que esto sería una especie de vendetta por las ideas políticas del cura que iban en contra de las ideas independentistas de aquel momento. Así es que si sus ideas políticas ya eran un problema, este posible amorío con su secretaria era la gota que rebalsaba el vaso. La situación se volvió insostenible para el sacerdote y en marzo de 1811, en medio de una misa, el cura se decidió a recriminar a sus acusadores. En el sermón citó versículos de la Biblia, como por ejemplo: lloverá fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, y cosas por el estilo. El cura estaba muy enojado, estaba decepcionado. Él pensaba: después de todo lo que yo trabajé por este pueblo, después de todos los sacrificios que hice para enmendar
el camino de estos cristianos y así me pagan. El cura estaba muy enojado, frustrado. Él sentía que no merecía este trato después de todo lo que le había entregado al pueblo. La ira y la rabia fueron nublando su cabeza en una espiral fatal. Tanto que ese mismo día, después de la misa, se fue a rezar y rezó hasta altas horas de la noche. Hasta que de pronto llamó al sacristán y le pidió que le trajera aceite sagrado. Tomó el aceite y se vistió con su sotana negra y caminó hacia la plaza. Entre medio de la espesa niebla, atravesando los árboles gigantes de la plaza, se fue ubicando en cada esquina y dijo: malditos, malditos, malditos los que han llegado a la calumnia y a la mala fe. Difamadores, habrá miseria e infidelidad en sus hogares, reyerta en sus campos y sangre en sus manos. Malditos, seres crueles y sin entrañas, seréis despreciado por vuestra descendencia, que renegará de ustedes por los siglos de los siglos. Malditos, desnaturalizados, os corroerán en vida los gusanos, os revolcaréis por siempre en los vapores ponzoñosos del maligno. Dios te libre, Villa San Ambrosio. Cuando quieran hacer algo habrá discusiones y peleas. Vivirán bajo el yugo de mandones y advenedizos y no tendrán la dicha de ver triunfantes a sus hijos. Gentes malcriadas, sus lenguas los castigarán por 4 siglos. El cura, después de decir estas palabras, se retiró de la plaza caminando en medio de la densa neblina, dejando atrás un silencio cargado, como si la maldición hubiese quedado levitando negra en nuestra plaza. Al llegar a la parroquia, le dijo al sacristán que avisara a los feligreses que no iba a seguir cantando la Sagrada Misa. Al otro día, cuando el sacristán fue a despertar al cura Somoza, se encontró al cura colgando de la viga. Se había suicidado y Linares había quedado maldito. 100 años después, otro cura intentó librar a Linares de la maldición realizando un exorcismo en la plaza. Hizo el mismo recorrido que el cura Somoza, lanzando agua bendita y diciendo palabras en latín. Sin embargo, se cuenta que cuando llegó a la última esquina, se desató una tormenta tal que incluso se desprendieron tremendas ramas de los árboles y no se pudo concluir el ritual. No se sabe si efectivamente el cura logró librarnos de la maldición. Lo que sí se supo al tiempo es que este pobre hombre terminó con su razón perdida, metido en un psiquiátrico. Mucha gente no cree en esta historia de la maldición del cura Somoza. Y otros tantos que piensan que hay que terminar de desterrar esta historia porque de alguna forma predispone a los linarenses a la pobreza y a la postergación. Cada quien tiene su versión de este relato. Sin embargo, se hace inevitable acordarse del cura Somoza cuando, por ejemplo, una importante empresa cierra, cuando el desempleo, en vez de bajar, aumenta, o cuando vemos que el desarrollo de la ciudad se ve cada vez más lejano. Linares crece geográficamente, pero pareciera que sigue siendo un pueblo. Han pasado más de 200 años y pareciera que Linares sigue a la sombra de la maldición del cura Somoza.
Luego de conocer esta historia, es totalmente inevitable pensar que el tiempo pasa raudo y veloz, y que relatos como estos siguen enriqueciendo el tesoro histórico de esta ciudad. Aquí, en la Plaza de Armas de la ciudad de Linares, muchas historias fueron contadas y escritas, otras tantos se estarán contando y muchísimas más serán contadas el día de mañana. Lo más importante es que estos relatos sobreviven a los azotes del tiempo y por sobre todo se transmiten de generación en generación. Ahora viene una gran pregunta. ¿Quién fue realmente el cura Somoza? Las posibilidades son muchas y ni siquiera los historiadores han podido acercarse a esta respuesta. Lo cierto y claro es que lo que atacó a nuestra ciudad en aquella neblinosa noche, aquí, en este mismo punto, logró trascender totalmente en el tiempo y en el espacio. Y hoy se ha transformado en la leyenda más icónica y recordada en nuestra ciudad. Han pasado más de 200 años y la maldición del cura Somoza sigue entre nosotros.